Hola, buenos días con todos. Acá muy contentos con Jean-Pierre de acompañarlos. Yo soy Aldo Ferrini, gerente general de FP Estamos a menos de 2 semanas de cerrar el año y queríamos aprovechar este momento, esta horita que tenemos, para compartirles cómo van a cerrar los fondos este año y darle un poco de perspectivas para el próximo año. Antes de comenzar, quiero realmente agradecer a todos los afiliados por habernos acompañado, no solo este año, sino por casi los últimos 31 años desde que se fundó AFP Integra. Eh, Como siempre, nos acompaña Jean-Pierre acá a mi izquierda, creo que es en sus pantallas, que es el vicepresidente de inversiones de FP Integra, pero tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Luis Obanés. Luis Obanés es el director y head de Global y Macro Research en JP Morgan y trabaja para JP Morgan desde 1997, desde Nueva York y Londres. Hoy día nos acompaña desde Londres, o sea, está con un poco de un horario distinto al que tenemos nosotros en este momento. Eh, en varias ocasiones Luis ha participado en proyectos de asesoría con gobiernos en América Latina, Medio Oriente y Asia y tiene realmente una trayectoria impresionante en los mercados de capitales y estoy seguro que lo han leído alguna vez en algunas intervenciones que ha tenido en diarios de alto prestigio en el país. Luis también es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York, miembro fundador de HELP Perú, sumamente importante, y miembro del Consejo de la Fundación Tinker y del Museo de Arte de Lima. O sea, si bien él hace mucho tiempo vive fuera, Luis, me olvidé decir, es peruano, está muy conectado también con el Perú. Luis, muchísimas gracias y directamente al ruedo, quería comenzar esta conversación con una pregunta y un poco que nos cuentes cómo se comportó, cómo evolucionó el año 2024 en relación a las perspectivas que tenía JP Morgan y tenías tú en diciembre de 2023. ¿Cuáles fueron los grandes cambios, grandes sorpresas? Y sobre eso iremos conversando más adelante. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Qué bueno poder tener este diálogo con ustedes y con sus clientes a la distancia. Este año en realidad trajo una serie de sorpresas. Estamos acabando en situaciones que claramente no estaban previstas a comienzos del año, cuando en esta época, el año pasado, estábamos tratando de predecir el futuro y de ver qué es lo que iba a pasar en el año 2024. Una de las primeras sorpresas, digamos, fue que a finales del año 2023 estábamos esperando una posibilidad de una recesión en Estados Unidos y posiblemente una recesión global, motivada por el hecho de que bancos centrales, el Banco de Reserva Federal en Estados Unidos, bancos centrales en países desarrollados y países emergentes habían venido subiendo sus tasas de interés tanto en los años previos, y eso pues sabemos que le pone un freno a la economía y pensamos de que íbamos a acabar en recesión. Y las expectativas era de que la Fed iba a empezar a cortar tasas por ahí en marzo. El mercado estaba descontando, creo que 7 recortes de tasas de 25 puntos básicos cada una, y eso era motivado porque la recesión estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, pues la gran sorpresa fue de que no hubo recesión. La economía americana y muchas economías emergentes, mucho más resistentes, resilientes de lo esperado, y eso obviamente trajo a consecuencia de que las tasas de interés no empezaron a caer tan rápido como se esperaban, de hecho la Fed recién empezó a cortar tasas en septiembre, y eso tuvo como corolario de que tasa de interés en Estados Unidos manteniéndose altas por tanto tiempo. Eso mantuvo al dólar fuerte, eso mantuvo capitales atrayéndose a Estados Unidos y menos a economías emergentes como es América Latina, la economía peruana, y bueno. Y la segunda sorpresa, seguramente que hablaremos con más detalle en esta conversación, fue obviamente la elección de Donald Trump nuevamente como presidente de Estados Unidos, en una plataforma mucho más aislacionista, prometer utilizar aranceles para proteger a la industria americana, con todo el tipo de implicancias que eso tiene para comercio mundial, para el dólar nuevamente, para exportaciones de países como el Perú que negocian con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, si ustedes quieren resumir las dos principales sorpresas de este año, fue que tasas de interés no cayeron tanto como se esperaba
y un resultado político en Estados Unidos que al comienzo del año tampoco se veía como, bueno, estaba ahí en como posibilidad, ¿no? Pero no era una apuesta que el mercado estaba haciendo. Gracias, Luis. Y déjame hacer una pregunta sobre eso. Es que en los últimos meses o tal vez años, cuando uno pregunta sobre mercados, las respuestas suelen ser siempre centradas en Estados Unidos. Ha barrido Estados Unidos en relación al impacto en mercados y economía, ¿no? O sea, hablamos del 24, pero no hablamos de China, no hablamos de Europa. Que ¿Va a ser Estados Unidos el gran ganador en lo que viene hacia adelante? ¿Qué opinas? Bueno, había un tema ya de excepcionalismo de la economía americana y de los mercados en Estados Unidos que vienen determinados por, yo diría, dos cosas. Primero, el hecho de que la economía americana después de la pandemia fue una de las que se recuperó en términos relativos más rápido. Digamos, la economía se reabrió, el impulso fiscal y monetario que adoptaron en su momento, tanto la segunda parte de la administración Trump como durante la administración Biden, permitió de que el crecimiento obviamente se mantenga alto, a lo mejor mucho más alto de lo esperado porque hubo bastante estímulo fiscal. Y eso hizo de que, bueno, y hubieron ahorros, la gente, los individuos, las familias y las empresas tenían bastantes cash en sus cuentas bancarias y eso hizo que el consumo rebote de manera fuerte. Esa misma dinámica no se ha dado en otros países, en otras regiones del mundo. China, como ustedes saben, saliendo de la pandemia ha tenido todo tipo de desafíos, ha tenido que estar permanentemente identificando nuevas medidas para apoyar su crecimiento económico. Y en el caso de Europa, tuvimos la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un embargo y sanciones y las exportaciones rusas y el modelo económico, si uno quiere, el modelo de crecimiento de buena parte de Europa, particularmente los países más industrializados en ese bloque, como es Alemania, de depender de energía barata de Europa, que de pronto no podían depender de ella porque no había, las sanciones impedían seguirle comprando energía, gas y petróleo a Rusia. Eso generó una presión a la baja de crecimiento y una necesidad de repensar su modelo económico. Entonces, todo eso hace de que haya esta sensación de excepcionalismo americano, que lo que implica es de que el dólar se mantiene fuerte, el resto del planeta vemos activos en dólares o en Estados Unidos como relativamente más atractivos, una inversión un poco más segura, y eso es algo que con Trump posiblemente, por lo menos en el corto plazo, es posible que se mantenga o que se reafirme. Entonces, esta dinámica de excepcionalismo seguramente se va a extender en el año 2025. Luis, muchas gracias ahí por compartir esas expectativas. Yo quería preguntarte, ¿cómo crees que ha cambiado el mundo de lo que era el periodo post gran crisis financiera y pre-COVID con lo que vemos, lo que vamos a ver hacia adelante? Hemos visto desde el COVID una secuencia de ciclos económicos que han pasado muy rápido, una buena reacción de los bancos centrales para evitar que las economías colapsen y una ayuda fiscal muy importante de los gobiernos centrales, ¿no? Que han permitido salir de ese punto tan complicado que fue el COVID. Pero cuando pasan los trimestres y pasan los años, uno dice está más lejos de ese momento, pero como que el mundo no está siendo igual de lo que era antes del COVID, ¿no? ¿Tú qué reflexiones nos podrías alcanzar al respecto y cuáles crees que pueden ser las implicancias más importantes para cómo se pueden comportar los mercados financieros en los próximos años? Bueno, las diferencias entre lo que pasó durante la crisis financiera internacional, estamos hablando del año 2007, 2008, 2009, ¿no? Entre que se gestó un poco los ingredientes para la crisis cuando se desató la crisis y el año posterior. A lo que fue finalmente COVID, las dinámicas en general fueron bastante distintas y gracias a Dios cuando ocurrió COVID, que una pandemia es algo que sucede cada una vez en el siglo. Ojalá que no vuelva a suceder en nuestras vidas, pero supuestamente la pandemia previa, que fue tan relativamente global, había ocurrido creo que hacía 90 años o algo así. Entonces, digamos, el mercado las economías no estaban tan vulnerables como
como estaban durante la crisis financiera internacional. No había tanta acumulación de deuda justo antes de ese choque, con lo cual fue fácil o relativamente fácil para bancos centrales durante la pandemia cortar tasas de interés muy agresivamente, inclusive ir a estos programas de compras de activos, ¿no? De expansión cuantitativa. Y por el lado fiscal, bueno, pues todos los países dentro de sus posibilidades, o muchas veces mucho más allá de sus posibilidades, también gastaron muchísimo. Y eso hizo de que, curiosamente, la recesión global que se vivió durante la pandemia fue bastante corta, lo cual es sorprendente, ¿no? Dado que todos estábamos atrapados en nuestras casas sin poder gastar, consumir, movernos, invertir, viajar, nada. Impresionante cómo la recesión no duró más de un par de trimestres, ¿no? En buena parte del planeta. Obviamente en algunos países fue un poco más severo. Entonces, fue mucho menos, digamos, dañino para la economía global todo el impacto de la pandemia que lo que fue en su momento la crisis financiera internacional, ¿no? Sí que nos dejó mucho más débiles, mucho más endeudados, necesidad de, bueno, pues bancos quebraron, gente que perdió sus ahorros, fue mucho más dramático, digamos, ese episodio. Ahora, después de la pandemia, otra vez, es un shock que no, digamos, en la literatura económica más reciente no había un episodio así para analizar y, digamos, la respuesta fiscal monetaria, que si bien uno podría decir fue la adecuada en su momento, el tema era cómo salirse de ese estímulo fiscal, ese estímulo monetario tan amplio, y yo creo que los errores post pandemia han venido por el lado de que se han mantenido por ahí estos estímulos o este apoyo por demasiado tiempo. Por el lado monetario y fiscal, el hecho de que se han mantenido tan extensos, lo que generó al final del día fue inflación y obligó a que en los 2 años pasados los bancos centrales tengan que subir tasas mucho más allá de lo que seguramente hubieran tenido que subir si es que hubiesen empezado a remover ese estímulo fiscal, ese estímulo monetario de manera gradual. Inmediatamente las economías empezaron a abrirse, ¿no? Pero ahí entramos pues en terrenos de política, de economía política, es decir, había mucha resistencia a remover los estímulos, mucha resistencia política en muchas partes del planeta. Curiosamente, cuentas fiscales en todas partes del planeta todavía siguen los déficits muy amplios, ¿no? Perú no es la excepción a eso. Y uno diría, bueno, pues la pandemia ya pasó, los déficits fiscales deberían estar mucho más apretados, sin embargo no lo están. Entonces yo creo de que las dos experiencias son distintas y aún ahora todavía la gran diferencia es de que estamos todavía con los estragos de cómo volver a dar la vuelta a la página por completo después de la pandemia, ¿no? Y vemos de que no estamos llegando todavía a niveles prepandemia y posiblemente no lleguemos. Hay otras cosas en el mundo que han cambiado, como ya les dije, políticas mucho más aislacionistas, el tema globalización ya pasó de moda, estamos hablando de aranceles, imponernos aranceles unos a otros. O sea, es impresionante cómo estos shocks al final terminan generando una especie también de péndulo político que terminan apoyando a hacer que la gente elija candidatos mucho más populistas, con promesas mucho más por ahí facilistas, ¿no? Pero que implican políticas que se desvían de lo que estamos acostumbrados a, que es la ortodoxia económica, ¿no? Y bueno, pues veremos qué pasa en adelante, si funciona o no funciona. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ya de acá a unos 15 meses vamos a estar cerca de unas elecciones y es un punto de reflexión para nosotros también aquí en Perú, ¿no? Y de hecho para Latinoamérica, ¿no? Se puede venir una ola de cambios en los próximos 2 años que esperemos sean para bien, ¿no? Eh, no estoy seguro si tenemos una pregunta más Sí, sí, yo ¿sí? hemos hablado bastante de lo que ha pasado hasta el 2024. ¿Cómo ves el 2025? Venimos del mercado americano, 2 años muy fuertes de retornos, sobresaliendo sobre el resto. ¿Cuáles son tus principales apuestas o tus visiones más claras para el 2025? Y tal vez aprovechamos y nos comentas un par de riesgos que veas en los próximos meses. Bueno, estamos acabando este año, como le dije, la economía global evitó una recesión, lo cual es buena noticia. Bueno, hablamos de excepcionalismo americano porque le ha ido mejor a Estados Unidos que a China, que a Europa.
pero no es que a China le fue tan mal tampoco. Este año esperamos que cierre su crecimiento en 4.8. La meta oficial era 5, o sea, no está muy por debajo de la meta oficial. Europa sí crece menos de 1%, pero los problemas de Europa, como ya les dije, algunos de ellos ya venían inclusive pre-guerra entre Rusia y Ucrania, no habían temas estructurales, bueno, pues el crecimiento seguramente va a seguir por debajo de 1%. Para economías emergentes, una cosa que es interesante y que claramente Perú se ha venido beneficiando de eso, es que China, a pesar del bajón de crecimiento, ha venido acumulando inventarios de commodities, ha sido comprando petróleo, comprando productos mineros, productos agrícolas, commodities agrícolas, de una manera divorciada, si se quiere, de su ciclo económico. Es decir, el bajón de crecimiento o la decepción de crecimiento no ha hecho que consuma menos commodities. Y eso ha sido un boom para América Latina, para Sudáfrica, otros países del mundo que producen y dependen de exportaciones de commodities. Y eso es algo que esperamos que va a seguir en el año 2025. Entonces es algo de que por lo menos puede proteger un poquito a América Latina versus otros países que están un poquito más en la línea de fuego, si se quiere, de lo que puede ser esta política comercial mucho más agresiva de Trump. Entonces, podemos hablar de dos, digamos, factores positivos y negativos. Lo positivo, otra vez, no hay recesión, estamos hablando de por ahí una baja, una moderación de crecimiento, pero evitando recesión. Bancos centrales, tanto países desarrollados como emergentes, cortando tasas de interés, lo cual es bueno. El crédito en principio debería hacerse más barato, un poquito más abundante digamos, por ese lado la dinámica de crecimiento seguramente va a seguir siendo apoyada. Las amenazas vienen más por lo que se ha prometido en la campaña americana, y eso es algo de que va a repercutir seguramente en todo el mundo, que es, otra vez, el tratar de elevarle la protección efectiva a la manufactura americana, imponiendo aranceles al resto del planeta, particularmente a China, pero están extendiéndolo, ¿verdad? En su campaña, Trump prometió y lo dijo muchísimas veces que puede China 60% aranceles y al resto del mundo entre 10 y 20%. Y hace un par de semanas dijo de que le iba a poner 25% a Canadá y a México, con quienes tienen un acuerdo de libre comercio. En principio esos aranceles deberían ser cero. Entonces, otra vez, el utilizar los aranceles como que fuera una herramienta no solamente de política comercial, política industrial, protección efectiva, la manufactura local, también lo están haciendo para política migratoria, claramente con un cálculo ahí político, geopolítico importante, etcétera, hace pues de que se genere una incertidumbre que, más allá de lo que haga o no haga el señor Trump una vez que esté elegido, una vez que esté en el poder, va a generar un bajón seguramente de inversión en el resto del planeta, porque si es que alguien quiere montar una planta que el producto al final, el destino es vendérselo a los americanos, si no sabe si ese producto va a poder entrar o no al mercado americano y a qué precio, bueno, pues por ahí por lo menos te espera, ¿no? A invertir. Entonces yo creo de que el gran riesgo para el próximo año es el impacto que pueda tener las políticas que finalmente se ejecuten en Estados Unidos sobre el resto del planeta, ¿no? Y en ese compás de espera y en esa dinámica de incertidumbre seguramente vamos a ver un bajón de inversión y con lo cual un bajón también de crecimiento. Así es, coincido. Creo que todos los ojos puestos a qué pasa en Estados Unidos después del 20 de enero, que creo que es el día que juramenta Donald Trump. Entonces, Luis, acompáñanos para que Jean-Pierre nos cuente cómo ha afectado los mercados a nuestros portafolios, un poco las visiones que tenemos nosotros desde Perú para nuestros clientes, y cerramos al final con algunas preguntas de nuestros clientes que ya empezaron a llegar. Perfecto, buenísimo. Yo creo que para poder entender qué es lo que pasa con los fondos o los rendimientos de los fondos, es siempre recordar una reflexión sobre cómo se comportan los precios de los activos financieros, ¿no? El fondo 0, 1, 2 y 3 en los que tenemos a nuestro cargo, finalmente realizan una serie de inversiones en activos de renta fija, que le llaman principalmente bonos, ¿no? De gobierno, corporativos, o acciones que pueden ser acciones locales o acciones internacionales. Y tenemos un fondo también, fondos privados, digamos, que son una especie de inversión más especializada fuera de la bolsa. Pero finalmente, todos estos activos financieros que le llaman,
lo que hacen es tratar, en términos de precios, es adelantarse a lo que puede pasar en la realidad. Es decir, hay una evaluación que hacen la serie de inversionistas que existen a nivel global y que se encargan de evaluar cuál es la situación actual, qué es lo que ha pasado, cómo está la situación económica, pero tratan de predecir o tratar de anticiparse a lo que puede pasar en el futuro. A veces esas ideas o esa dosis de lo que puede pasar en el futuro es demasiado grande en el terreno optimista, por lo cual los mercados se vuelven un poco caros, o puede ser de que sea muy pesimista en algún momento y puede ser que en ese momento los mercados se vuelvan baratos. Pero es importante tener esta dosis de reconocimiento porque al final del día no es solamente lo que ha pasado en el año o lo que está pasando en este momento, cómo se sienten las personas en cada uno de sus países, en cada una de sus economías, sino también qué es lo que esperan hacia adelante. Entonces, bajo ese contexto, lo que quería empezar, o cómo quería empezar esta presentación, era contándoles un poco qué expectativas teníamos en diciembre del 23 y qué terminó pasando en el 2024. Luis ya nos ha alcanzado algunas de las cosas que a nivel de JP Morgan y de muchos otros bancos importantes a nivel global, pues tuvieron que evaluar en términos de cambios, ¿no? De qué es lo que esperaban en diciembre del 23 y qué terminó pasando en este año, ¿no? Y esto lo voy a pasar un poco rápido porque va muy en línea con lo que comentaba Luis, ¿no? Nosotros en principio pensábamos que la inflación iba a seguir reduciéndose poco a poco a lo largo del 2024. Recuerden que veníamos de niveles de más de 8% hacia el último trimestre del año 2022 y en el 2023 hubo una reducción de la inflación importante y este 2024 se esperaba que esto siga cayendo. De la mano con eso, también esperábamos de que las tasas de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos vayan cayendo, lo cual era bastante positivo en términos de que las condiciones financieras iban a ir, digamos, mostrándose más laxas o más permisibles para aliviar esta desaceleración del crecimiento y que no sea demasiado fuerte. ¿Qué terminó pasando? Bueno, en términos de inflación total, estamos en 2.7%, la última cifra de noviembre, y la inflación subyacente, que es la inflación que excluye alimentos y energía, está en 3.3%. Es decir, fue alineada a lo que fuimos pensando hacia finales del año pasado, aunque un poco por encima del nivel que pensábamos, ¿no? La expectativa de la tasa de interés es que termine en 4,5. Hoy día hay una reunión de la Fed en la que los directores van a decir si hay un corte adicional, es decir, si la tasa de referencia se reduce en 0.25%, con lo cual estaría llegando a 4,5. Y uno diría que por este lado, pues, nuestras expectativas más o menos se cumplieron, es decir, se fue combatiendo bien a la inflación y las tasas, por lo menos las tasas de referencia fue cayendo, ¿no? Otro punto importante que tiene que ver con los activos de renta fija es el tema de las tasas de endeudamiento de largo plazo, ¿no? Uno tiene de referencia a Estados Unidos, que es el país, el mejor pagador, uno de los mejores pagadores en el mundo, y si Estados Unidos paga 4%, pues el resto de países probablemente termine pagando un poco más, dependiendo del nivel de riesgo que uno perciba en esos países, ¿no? Nosotros pensábamos que estas tasas iban a estar entre 3.8 y 4%. Recordemos que la tasa a 10 años en Estados Unidos en diciembre de 23 terminó en 3.8%. Es decir, en AFP Integra no creíamos que las tasas de largo plazo iban a caer demasiado, o más bien pensábamos que se iban a mantener en estos niveles, ¿no? Y pensábamos, al igual que comentaba Luis hace un momento, ¿no? De que el dólar eventualmente, estando en un nivel caro, podría tener un sesgo de la depreciación, pero ante estos cambios que hemos visto en el año, pues eso no terminó materializándose, por lo menos de la manera que uno lo había pensado inicialmente, ¿no? Las tasas de largo plazo hoy están en 4.4%, es decir, un poco por encima de lo que hubiésemos esperado en Integra y también buena parte del mercado. Y el DXY, que es un índice del dólar contra los principales partners, Europa y Japón principalmente, se apreció en 5%, ¿no? Y esto tiene una connotación porque este tema que comentaba Luis de sentimiento de mayor seguridad ha generado que los rendimientos de los activos de Estados Unidos sean un poco mejores que en el resto del mundo. En el mundo de las acciones también uno decía, bueno, venimos de una recuperación súper buena en términos de crecimiento, rendimientos muy buenos en acciones, y lo que uno esperaba era que el rendimiento vaya de la mano con la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos. Como decíamos, toda esta política monetaria de tasas al alza, tasas muy altas para controlar la inflación, de alguna manera tiene un impacto en el crecimiento económico. Y por lo tanto esperábamos retornos positivos, pero un poco más moderados, digamos, de lo que habíamos visto en el 2023,
que Estados Unidos rindió cerca de 24%. Sin embargo, el rendimiento a hoy es casi 27%, de hecho, no he puesto un aproximado porque tenemos algunos días todavía para que termine el año. Y lo más importante ha sido la fortaleza, o sea, lo que ha llevado a este buen rendimiento ha sido la fortaleza del consumidor americano, que ha sorprendido a muchos y que ha permitido de que se evite una recesión, en principio, y además de que incluso se hable de una eventual reaceleración, al menos en Estados Unidos, ¿no? Y a nivel local, un punto importante era que el 2023 fue un año en el que se vio cierta estabilidad comparada a los 4 o 5 años previos, ¿no? En que tuvimos muchos cambios de presidentes. Por supuesto, en una tensa calma, pero finalmente se generaron algunas mejoras en términos de la relación existente entre los privados y el gobierno. Se empezaron a conversar sobre algunas medidas que podían ayudar eventualmente a reactivar nuestra economía o acelerar, digamos, el crecimiento y hacerlo mejor. Sin embargo, esto en algunas industrias no funcionó y, de hecho, en el tema relacionado a pensiones, un tema que sí ha afectado a los rendimientos de los fondos y que esperamos, y con esta reforma que hemos tenido aprobada hace poco, pues ya no sea una cosa del pasado, ¿no? En este año 24 hubo una aprobación de un séptimo retiro y esto de alguna manera tiene un impacto en los fondos. En algunos casos, de manera más temporal que en otros, van a ver que había una recuperación, pero finalmente es algo que también hay que meter en la ecuación al momento de identificar qué pasó en el año 2024 en términos de rendimientos. Habiendo dicho esto, quería mostrar solamente una foto de cuáles fueron los rendimientos de algunos activos a nivel global, ¿no? En temas de renta fija, hacia el lado izquierdo tienen el eje de rendimiento. La línea turquesa es el rendimiento total de los bonos de Estados Unidos a 10 años. Esos bonos han rendido prácticamente cero en lo que va del año. Como decíamos, si bien cuando uno compra un bono tiene un derecho a un cupón que te da un rendimiento positivo, también es verdad que las tasas al alza han generado una reducción de ese rendimiento que te daba el cupón y bueno, como decía, ha rendido este año casi 0%. En el caso de bonos emergentes, en dólares, la línea azul son los bonos en dólares de mercados emergentes. Esos sí han tenido un buen rendimiento, cerca de casi 8%, y en el caso de los bonos soberanos peruanos, estamos hablando de los bonos de largo plazo, más o menos en plazo de 10 años, han rendido alrededor de 7%. Y en la columna que dice yield es básicamente el rendimiento del bono si es que yo lo comprara el día de hoy. Si yo comprara un bono soberano el día de hoy y veo que las tasas en los próximos años no cambian, voy a recibir un cupón que me da un equivalente rendimiento de entre 6.5% y 7%. Lo mismo con los bonos emergentes. Si yo compro un bono del Tesoro americano a 10 años, que es bueno, el que está un poco más abajo, podría recibir un rendimiento de 4.4% en dólares. Esto lo pongo acá porque me parece importante como punto de partida para reconocer de que cuando uno hace una inversión en renta fija, el día de hoy tiene tasas atractivas que de alguna manera pueden construir rendimientos de largo plazo bastante interesantes. Por supuesto, el otro componente de rendimiento de los bonos en el corto plazo es cómo se mueve el precio, y ese movimiento del precio va a depender un poco de cómo se muevan las tasas a nivel global en este 2024. Y en el mundo de las acciones, pues hubo un rendimiento bastante positivo. Lo comentaba Luis y Aldo relacionado a cómo había rendido Estados Unidos. Después de un año súper bueno, este año también estaba por encima del 25% en rendimiento, ¿no? Son las barras azules toda a la derecha. Y el único, digamos, que aparece en negativo es LATAM. Acá quiero hacer una apreciación. Una buena parte de ese componente negativo son las monedas. O sea, las monedas en Latinoamérica sí se han depreciado. Lo pueden ver en la parte inferior. El peso mexicano, que es el penúltimo en las filas, ha rendido menos 16%. El real brasileño ha rendido menos 20%, ¿no? Y otras monedas a nivel global se han ido depreciando. Y solo para comparar, pusimos ahí también al sol, que es el último dato del gráfico, que vemos que no se ha depreciado. Es decir, en Perú, a pesar de las dificultades, pues ha habido un buen manejo y un reconocimiento de que hay una fortaleza fiscal y un superávit comercial que ha permitido mantener una estabilidad en la moneda, pero no ha sido el caso de otros países, ¿no? Con esto en cuenta, quería mostrarles el rendimiento de los fondos. El fondo 1 está rindiendo alrededor de 2% bueno, prácticamente terminando el año.
quería que se muestre, digamos, esta línea en la que se ve una caída en el anuncio de los retiros de 4ITs, básicamente porque hay un temor de lo que puede pasar con los activos peruanos. Entonces hubo una caída importante, pero luego una recuperación también significativa. De hecho, en algún momento del año estuvimos por encima del 5% en rendimiento en el fondo 1, pero como comentábamos en el último trimestre, dado la subida de tasas, la entrada de Trump y un poco la orientación de algunas inversiones hacia Estados Unidos y fuera de países emergentes, ha generado un ligero retroceso que, como decíamos, esto tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando en los próximos trimestres, ¿no? Pero en terreno positivo, en todo caso, el fondo 1 y con bonos que tienen bastante rendimiento en adelante, o expectativa de rendimiento hacia adelante. El siguiente fondo es el fondo 2, ¿no? El fondo 2 está terminando cerca del 6% en términos de rendimiento. Como ven, una vez más, cuando se dio el anuncio de los retiros de 4ITs, pues hubo una caída significativa en el rendimiento de los fondos, pero esa caída fue temporal y hubo una recuperación bastante importante. ¿Por qué el fondo 2 resiste un poco más que el fondo 1 a esta corrección que ha habido en los activos de renta fija por el aumento de tasas? Porque el fondo 2 tiene un balance distinto. No solamente hay inversiones en renta fija, sino también en renta variable y en fondos alternativos que le han permitido pues llevar o sobrellevar de una mejor manera este periodo en el corto plazo, ¿no? Y en caso del fondo 3, vemos también una figura similar, bueno, un rendimiento que estaba muy bueno antes de los retiros, impulsado principalmente por cómo estaba rindiendo la bolsa local. Luego hay una corrección significativa y luego hemos visto que has tenido cierta volatilidad a lo largo del año porque había una corrección en algunas inversiones que tenemos en términos de fondos alternativos, que muchos de ellos tienen activos, va la redundancia, o inversiones en empresas que tienen un valor importante y que creemos que pueden materializarse en los rendimientos de los fondos en los siguientes años. Pero en todo caso vemos también una recuperación del mismo modo y quizás, digamos, un tema relacionado al hecho de los retiros es que de alguna manera el fondo 3, pues al tener más inversiones en Perú, pues de alguna manera también le cuesta o le puede costar más la recuperación. En este año que viene, con una mayor estabilidad, creemos que se puede dar un escenario, digamos, más positivo, digamos, sin ser que sean rendimientos extraordinarios para una recuperación en los próximos trimestres. Y bueno, ¿qué esperamos para los próximos 12 meses? Acá hay un tema que lo voy a pasar súper rápido, lo estábamos conversando con Luis, o sea, ¿qué es lo que cambia del periodo pre-COVID con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes del COVID había un tema de bajas barreras comerciales, la globalización era un tema importante, ¿no? Como la inflación estaba muy baja, hablábamos de poca regulación, rendimientos bajísimos en renta fija, las tasas estaban en niveles súper bajos y la política monetaria era expansiva, era para ayudar a la economía. En cambio ahora vemos un entorno que es distinto y que son tendencias de las que vamos a tener que hablar en los próximos años y que se tienen que tomar en cuenta al momento de elaborar estrategias de inversión y de administrar fondos de largo plazo como los que nosotros administramos para ustedes. Definitivamente hay aspectos que son no tan positivos para términos de crecimiento, pero hay algunos que también pueden ser positivos, ¿no? Como el caso de la inteligencia artificial, que vamos a ver en los próximos años qué tanto puede traducir esos avances tecnológicos en mejoras de productividad, ¿no? Y creo que dos aspectos relevantes que van a ser poco a poco más comunes en las conversaciones entre economistas y la gente relacionada a mercados financieros, que es uno, el déficit sostenible, lo comentó Luis también. Esa línea azul muestra cuál es el déficit fiscal de Estados Unidos histórico desde el año 69. La línea punteada en plomo muestra el nivel de cero. Y vemos que los niveles de déficit fiscal que se han generado desde el 2000 en realidad, pero sobre todo después del COVID, pues no se han normalizado, ¿no? Entonces, con Kamala o con Donald Trump, se esperaba que el déficit fiscal esté entre 6% y 8%. Entonces, la gran pregunta que tienen muchos y que bueno, como digo, va a ser un tema de debate en adelante es cuánto más puede soportar, cuántos años más puede soportar la economía americana, pues déficits fiscales de este tipo, ¿no? Y otras economías importantes que también se han endeudado por el tema del COVID. Y el otro punto que es importante ir monitoreando es el evaluar si eventualmente en algún momento puede haber una burbuja. El mundo de las acciones ha rendido súper bien, las Magnificent Seven que le llaman, ¿no? Que son las empresas más grandes de tecnología en Estados Unidos, han tenido un rendimiento extraordinario.
Si nosotros vemos los rendimientos acumulados de las burbujas que hemos visto en los últimos 50, 60 años, vemos que cuando hay rendimientos acumulados muy importantes, por varios años, por supuesto, pues se puede generar una burbuja, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la línea ploma de la crisis de .com, vimos que las empresas tecnológicas en ese momento llegaron a acumular más de 1000% de rentabilidad acumulada, acumulada en varios años, es verdad, pero después tuvo una corrección importante, ¿no? Entonces, la pregunta es cuánto más pueden acumular de rendimiento estas compañías. Nosotros creemos de que hoy en día, particularmente, no existe una burbuja, pero lo que sí es cierto es que se pueden dar condiciones que en los próximos años te lleven a un nivel muy, muy alto de precios de acciones, particularmente, que puedan simular o que puedan estar expuestas a un escenario de burbuja. Y eso creo que hay que tener en cuenta para cuidar los portafolios que administramos para ustedes. Y finalmente, bueno, hablando un poco de lo que esperamos para el próximo año, nos parece que sí hay un buen entorno para que los rendimientos converjan a los rendimientos históricos que hemos tenido en los fondos de pensiones. En el fondo 1 es muy importante al final del día ver qué es lo que tiene cada fondo. Entonces, en el fondo 1 lo más importante son los bonos que tenemos tanto en Perú como en el mercado internacional. El 87% del fondo es renta fija. El rendimiento promedio anual que hemos tenido desde la creación de los multifondos ha sido casi de 9%. La rentabilidad acumulada de más de 200%. Y en los últimos 5 años, es decir, si nos paráramos en diciembre del 2019, antes del COVID, y viéramos cuánto hemos acumulado hasta ahora, pues el rendimiento ha alcanzado casi el 30%, ¿no? 28% hasta el último dato que teníamos oficial de la SBS. Más allá, digamos, del rendimiento de este año, como decía, creo que hay un punto de partida para que volvamos a converger a niveles más cercanos al 6-7%, ¿no? Que lo importante acá en el tema de los bonos es cuáles son los intereses, los cupones que vamos a cobrar en el fondo 1 por las inversiones que hemos hecho, ¿no? Y esos hoy en día pagan en promedio 6%. Es decir, si no hay un movimiento de tasas importante, el fondo tiene una expectativa de rendir muy cerca de ese 6%. Si hay eventualmente una reducción en las tasas de interés, pues habría incluso un rendimiento un poco mayor, ¿no? de ese 6%. Otro punto importante, bueno, es el tema de las tasas a nivel global, que creo que hay que tenerlo en cuenta. Y para el caso del fondo 2, estos dos temas que decía para observar en el 2025 también son importantes porque casi el 35% del fondo es renta fija, ¿no? Hemos visto un rendimiento acumulado de los multifondos de 11% en el fondo 2, en los últimos 5 años de casi 40%, y la rentabilidad de este año también muy cercana, bueno, sobrepasando el 5.5%, ¿no? ¿Qué otros temas tenemos que ver en el 2025 para visualizar qué es lo que puede pasar con el rendimiento del fondo 2? Pues lo que pasa en el mundo de las acciones y los alternativos, ¿no? Nosotros creemos que las buenas perspectivas de la economía americana, esa resiliencia que está evitando que haya una recesión, es suficientemente buena para que haya un rendimiento positivo en estos activos y finalmente pues le otorguen un viento bueno para lo que es el fondo 2, que es el fondo que tiene este balance entre renta fija, acciones y también inversiones en alternativos, ¿no? Finalmente, en el fondo 3, los rendimientos, pues como vemos desde la creación del multifondo, también han sido bastante buenos. Es verdad que este año no ha sido muy alta la rentabilidad, hemos tenido 1.5% y la rentabilidad acumulada de los últimos 5 años está en 25%, que es un poco por debajo de lo que hemos visto en los otros fondos. Pero lo cierto es que hay una serie de activos que están involucrados en la cartera del fondo 3 que tienen mucho valor y que creemos que un tema bastante importante para que estos valores se reflejen en los rendimientos de los fondos es el tema de la estabilidad local. Hay bastantes inversiones que tenemos a nivel local, buenas compañías que incluso están recomprando las acciones que están emitidas en el mercado local, lo cual indica que las ven baratas y que creemos de que en la medida en que se vayan materializando estos rendimientos, pues también van a generar un viento positivo para el fondo 3, ¿no? Finalmente, recordarles pues que más allá de las expectativas de lo que pueda pasar el próximo año, es muy importante que ustedes visualicen a los gestores de los fondos de pensiones como gestores de largo plazo y que buscan acumular lo más que puedan y generar el mayor valor posible a todos los aportes que ustedes dan. Y eso, si bien es cierto, se va construyendo año a año, lo cierto es que lo importante es tratar de aprovechar estas oportunidades de encontrar activos baratos para poder generar esa rentabilidad acumulada hacia el final de la jubilación de cada uno de ustedes. Y ese es el trabajo que hacemos y esperamos pues continuar en esa línea, ¿no? Perfecto, Jean-Pierre. Muchísimas gracias.
Si me mantienen esa lámina, porque acá hay algo bien relevante, si pueden poner la lámina que teníamos, la última que mostró Jean-Pierre. Es importante, si ven los últimos 5 años, lo comentaba Jean-Pierre, el fondo 3 es el que menos ha rendido. Y acá sin duda se ve el impacto de los retiros. El fondo 3 que es un fondo que está estructurado a un mayor plazo, que es el que siempre decimos es para las personas más jóvenes, tenía activos más ilíquidos, por lo tanto, para hacer liquidez, la dificultad es mayor y eso se ve reflejado en el rendimiento de los últimos 5 años. Pero como mencionó Jean-Pierre, y con la reforma que se ha aprobado, esperemos no haya más retiros y podamos nuevamente reconstruir el portafolio del Fondo 3 y lograr los retornos que hemos logrado desde el inicio del sistema, desde el inicio de multifondos, perdón, que son los más altos. Entonces, creo que tenemos tiempo para pasar a algunas preguntas contigo, Luis. Y acá hay una pregunta que siempre viene y la voy a leer tal cual, pero después la voy a ajustar porque es bien general, ¿no? Te dicen, ¿qué instrumentos como acciones y bonos tendrán mayor desempeño en 2025? ¿Siguen siendo los bonos atractivos? Y es una pregunta muy amplia porque podemos hablar de bonos emergentes, pero enfoquémonos en el S&P 500 y los bonos del Tesoro americano de 10 años. Entre esos dos activos, muchas veces se habla que un portafolio ideal es 60-40, 60% acciones, 40% bonos. Mirando 12 meses y 36 meses, ¿cómo armarías ese portafolio? Bueno, yo creo que acciones, por lo que hemos hablado, bueno, estás hablando de acciones americanas, ¿no? S&P 500, la perspectiva todavía es positiva. Lo que promete la nueva administración de Trump de recortar impuestos y de desregular, eso es lo que ha generado que se desplieguen lo que llamamos en inglés animal spirits, ¿no? Espíritus animales en los mercados, en que los mercados están incorporando la posibilidad de este medio en que se paga menos carga tributaria y más desregulación, y lo que eso permite en términos de mayor inversión, mayores utilidades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una dinámica que por lo menos en el 2026 y 2025 creo que va a ser dominante. Obviamente hay problemas si es que se les da la mano por el lado de los aranceles o por el lado de los recortes tributarios que al final del día implican, como ya lo mencionaste, más déficit y más emisión de tasas de tesoro, de bonos de tesoro y por ende tasas de interés más altas. Eso entonces eventualmente puede irle en contra a estas buenas noticias que vienen por el lado de regulación y menores impuestos. Entonces, al final del día no hay lonche gratis en economía. Pero yo pensaría de que en un horizonte de 12 meses el próximo año, acciones todavía van a ser dominantes y sería mucho más cauto, de hecho, con bonos de tesoro americanos, porque el riesgo acá, el gran riesgo de todo lo que promete Trump 2.0 es mayor déficit y potencialmente más presión a tasas, sobre todo las tasas largas, ¿no? Porque habría que emitir más bonos para financiar ese mayor déficit. Perfecto, buenísimo, Luis. La siguiente pregunta, nos dicen, ya la has contestado parcialmente, y la pregunta es por el riesgo Trump, ¿no? Pero vamos a ver, por la elección o por Trump 2.0, ¿recomendarías bajarle el riesgo a los portafolios? Y después contigo, Jean-Pierre, sí, porque ahí estamos hablando de un portafolio más americano, pero en portafolio local, ¿no? Fondo 1, 2 y 3, ¿tú recomendarías bajar el riesgo del portafolio por Trump? Comenzamos contigo, Luis, si quieres. Eh, Bueno, en general, otra vez, estamos hablando de un mundo en el cual hay este excepcionalismo americano que favorecen activos en Estados Unidos a activos en dólares. Ahora, eso no implica necesariamente ser negativos en activos del resto del planeta. Yo creo que lo que hay que hacer es un poco más selectivos y claramente saber de que, digamos, según vayamos recibiendo más información sobre las intenciones de la política arancelaria, comercial, fiscal, desregulatoria, etcétera, en Estados Unidos en los siguientes meses, ir por ahí ajustando, ¿no? O sea, yo creo de que
seguramente del año 2025 va a ser un año que va a obligar a estar muy pendiente de los eventos, de los nuevos anuncios y entender un poco las implicancias, ¿no? Yo diría que en estos momentos muchos activos en América Latina, en otras partes del planeta, están un poco castigados por el hecho de que uno puede esperar este excepcionalismo americano que se mantenga, pero si al final las políticas no son tan agresivas, es posible que haya un rebote de activos más allá de Estados Unidos. Entonces, inclusive en Europa, que ya dijimos al comienzo, es donde está el punto flojo del crecimiento global. Entonces yo pensaría de que sí, está bien favorecer a Estados Unidos, pero tener ahí un ojo abierto a de que si este excepcionalismo no es tan marcado como uno espera, de tener la posibilidad de desplazarnos a activos de otras regiones. Sí, no, totalmente de acuerdo, Luis. Ahí yo creo que en el caso de los fondos de pensiones hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta, ¿no? El primero es que en cada uno de los fondos nosotros administramos más de 500 activos. Entonces, una de las características de este tipo de fondos es que trata de ser resistente a diferentes ciclos económicos y lo que uno busca es tratar de encontrar algunos activos que eventualmente están sobrecastigados para el ciclo económico, ¿no? Y entonces es un año en el que hay que estar muy atento, digamos, a esas oportunidades para ir incorporándolas de manera selectiva, un poco lo que dice Luis, ¿no? O sea, no todos los países van a reaccionar igual a lo que va a pasar con Trump y con este tema, digamos, de lo que puede ser la relación entre Estados Unidos y otras potencias. Entonces, importante tener eso en cuenta. Y el segundo punto, que también justo lo comentaba Luis, es que a veces los mercados, como decíamos, adelantan, ¿no? Entonces los mercados han adelantado a cosas negativas relacionadas al efecto Trump hacia otras regiones. Entonces hay que ver si eso realmente se termina materializando o no. El punto acá es que de repente ser más conservador, uno digamos, en el libro de texto diría, esto significa comprar más bonos que acciones, que normalmente es lo que te equilibra, digamos, un portafolio y te trata de asegurar un rendimiento por el lado de los cupones que te pagan los bonos. Pero lo cierto es que es un contexto complejo porque la economía, no solamente la economía americana, sino varias economías han mostrado ser resistentes y eso es algo positivo para el mundo de las acciones. Y en el mundo de la renta fija tenemos este problema de el tema comercial y eventualmente el tema del déficit fiscal. Entonces, digamos, no parece ser un lugar tan seguro, ¿no? Entonces creo que lo que toca hacer es, en ambos mundos de la renta fija y la renta variable, ser selectivos, buscar mucha calidad de activo, es decir, tener cuidado con esas empresas y países donde hay desbalances, ¿no? Y particularmente en el mundo de la renta fija, de repente cuidarse con el tema de las inversiones de muy largo plazo, ¿no? Porque de repente esas inversiones, digamos, pueden verse afectadas en el corto, o pueden haber mejores oportunidades, en todo caso, de añadir en las carteras este tipo de activos para cada uno de los fondos, ¿no? Entonces, yo no recomendaría un cambio de fondo por un tema, digamos, de Trump particularmente, pero sí explicarles de que las carteras van a ir a una orientación más de calidad, digamos. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo, Jean-Pierre. Creo que la inversión en los fondos de pensiones tiene que estar más asociado al riesgo que uno tiene de largo plazo y no a un hecho puntual o específico de una elección o un cambio o un periodo electoral, que justamente es la pregunta que viene ahora, ¿no? Y nos preguntan, siendo un año preelectoral en Perú, si pensamos protegernos ante alguna sorpresa. Y ahí, la verdad que hemos pasado por varios periodos electorales y bastante hemos aprendido del tema. Yo comento rápido y te paso, Jean-Pierre. Yo creo que siempre estamos pensando en proteger el portafolio ante eventos de riesgo, pero una de las grandes ventajas que tenemos los fondos de pensiones es que la mirada a largo plazo y la liquidez que se tiene te permite justamente aprovechar momentos complicados para comprar barato y hacer un portafolio más potente y que pueda finalmente multiplicar el fondo al momento de la jubilación por un factor mayor. Entonces, si bien hay estrategias para bajar riesgo, eh, creo que se presentan muchas más oportunidades que tenemos que tener la capacidad de aprovechar. No sé qué opinas tú, Jean-Pierre, al respecto. Sí, de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que hay que anclarnos en cómo están armados los portafolios. O sea, como decía, en cada uno de los fondos hay más de 500 activos. Están diversificados en la medida de lo posible a nivel global. Claramente, por el tema de los retiros, hemos tenido que vender muchas inversiones que teníamos en el mundo internacional, pero con las recaudaciones que estamos teniendo en cada uno de los fondos, pues ya se están recomponiendo los fondos, ¿no? Entonces, yo creo que acá el tema es cómo nos diversificamos adecuadamente y
para proteger los activos locales, bueno, hay un balance entre la exposición que tenemos a moneda local con moneda internacional, ¿no? Y creo que vamos a tener algunos trimestres todavía como para identificar cuál es la dosis correcta y mix perfecto en ese tema de, digamos, de coberturas, ¿no? Porque recordemos, o sea, las elecciones igual son de acá a unos 15 meses. Y la verdad es que en Perú normalmente se empieza a visualizar los problemas o las dificultades 3, 4 meses antes, ¿no? Y en el camino, exacto, 2025 va a ser un año donde tenemos a Trump todavía, ¿no? Trump diciendo cosas, teniendo efectos en los mercados financieros, en mercados emergentes y temas de deuda que creo que van a ser la prioridad de los primeros dos trimestres, por lo menos, en términos de gestión. Totalmente de acuerdo. Yo quiero aprovechar, Luis, dos temas que no hemos tocado a profundidad y tratar de escarbar en tu conocimiento, ¿no? Eh, el primero es las criptomonedas, ¿no? Bitcoin superó 100.000 dólares por Bitcoin hace poco y el valor total de criptomonedas en el mundo hoy día supera el market cap completo de las empresas en el Reino Unido, ¿no? Entonces, uno, ¿qué piensas de esta clase de activo? ¿Qué futuro le ves? Y el otro tema que no hemos tocado mucho es lo que, digamos, activó el rally en Estados Unidos este año, que es el impacto de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves estos dos, eh, digamos, frentes que de alguna manera se interconectan de cara al futuro? Bueno, respecto a criptomonedas, todavía, digamos, es más una promesa que una realidad. Y la promesa viene por el lado de que eventualmente va a ser un activo, va a ser un canal que todavía no tiene usos concretos masificados, digamos, pero que promete por el contenido tecnológico de poder ser usado, digamos, de manera mucho más difundida y mucho más transacciones o como para acumulación de ahorros o digamos, para pagos globales. Todavía, digamos, no hay muchas cosas que nos podemos imaginar. Y bueno, hay obviamente todo temor por ser un activo todavía nuevo, que no está totalmente regulado. Hay siempre el temor de cuando la regulación llegue, va a ser cuando los problemas empiecen a surgir, ¿no? Cuando alguien seguramente pierda mucho dinero, ahí es cuando los reguladores vienen y empiezan a poner límites o requisitos de reportes o límites a transacciones, etcétera, etcétera. Curiosamente, el rally que ustedes mencionan ahora, que se ha visto últimamente en criptomonedas, parte ha sido alimentada por esta semipromesa de Trump de hacer que Estados Unidos otra vez sea como que el imán, el polo de criptomonedas en el mundo, ¿no? Entonces, en que básicamente lo que está diciendo es de que no va a haber una sobreregulación de ese mercado y eso está generando pues mucho más demanda, ¿no? Mucho más, o sea, gente que está más convencida de que la promesa finalmente se va a hacer realidad, de que va a ser un activo de mucho más uso cotidiano. Todavía no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Yo diría de que para alguien que decide ahorrar o invertir en criptomonedas, en la medida de que todavía es un activo que no tiene un fin, un uso, digamos, intrínseco y totalmente, plenamente identificado, yo creo que es una inversión válida, ¿no? De que claramente hay una promesa ahí, pero tiene que ser pues acotada en tamaño a algo que sinceramente haya muchísima tolerancia para volatilidad, ¿no? Y que si es que en algún momento algo sucede de que el valor de esa criptomoneda cae, y no sé, no quiero decir que cae a cero, pero cae sustancialmente o significativamente de donde esté en el nivel de la compra, que no genere pues estragos a quien lo compró, ¿no? O sea, de que básicamente destinar un porcentaje que es distinto para cada persona, en que nadie pierde el sueño por el dinero que puede ganar o perder por esa inversión. O sea, yo creo que como activo de diversificación, me parece que cada día está cada vez más aceptado, ¿no? Y seguramente lo vamos a ver más entrando en el menú de opciones para inversionistas de todo tipo, incluyendo inclusive inversionistas en fondos de pensiones, ¿no? O sea, no se descarta eso en el futuro.
es algo de que yo creo que viene en camino en su momento. Respecto a inteligencia artificial, eso es un poco más concreto, ¿no? Se está incorporando más AI en muchas actividades. Y por eso es de que tienes esta dinámica en Estados Unidos. La bolsa ha subido mucho, distinguiéndose muchísimo de las compañías de tecnología, estos Magnificent Seven, que son los que prometen estar llevando el AI, inteligencia artificial, a muchas actividades, muchas operaciones, muchos procesos productivos, muchos productos de uso masivo, etcétera, que el impacto que se espera es que genere muchísima ganancia de productividad, ¿no? Es la versión del siglo XXI de lo que fue hace 2 siglos o 3 siglos, ¿no? La revolución industrial, ¿no? Cuando se fabricaron los primeros ferrocarriles o máquinas a combustible o vapor, etcétera. Entonces, los usos y las promesas son múltiples. Todavía estamos, digamos, en una etapa muy, de alguna manera, preliminar a la incorporación de inteligencia artificial en las economías, en los procesos productivos. O sea, no podemos decir, a lo mejor Estados Unidos está a la vanguardia, pero inclusive en Estados Unidos, si ustedes le preguntan a nuestros economistas y ustedes, si la pregunta es, ¿cuánto del excepcionalismo americano por el lado de crecimiento viene por AI? No es fácil estimar si se puede identificar o se puede cuantificar ese impacto. Yo creo que todavía a lo mejor es modesto y otra vez es mucho más promesa que realidad. Pero es una promesa que obviamente viene en firme, ¿no? Nosotros mismos acá en el banco yo estoy en el lado de investigación, de research, estamos viendo cómo incorporar AI en las cosas que hacemos, ¿no? Estamos buscando ganar productividad, liberar tiempo, o sea, dejar tiempo más libre para otras actividades más productivas y todo lo que se pueda automatizar o utilizar inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos, estamos tratando de hacerlo. Entonces, yo creo que eso puede generar mucha ganancia de productividad, mucho crecimiento y seguir acelerando las revalorizaciones de empresas y de activos en los años que vienen. Entonces, el AI, así como está ayudando en Estados Unidos a la bolsa en estos momentos, puede diseminarse mucho más a otras partes del planeta, ¿no? Pero eso va a ser un proceso, yo creo que más gradual. Muchísimas gracias, Luis. Ya no nos queda mucho tiempo. Luis tenía la gentileza de estar con nosotros hasta las 11:30 en punto hora peruana, que tiene que irse a otra reunión. Se nos quedó una pregunta en el tintero de cuáles son nuestras perspectivas respecto a la rentabilidad de los fondos de pensiones para el 2025. Yo soy optimista, Jean-Pierre, yo creo que vamos a tener un mejor año que el 2024. El solo hecho de no tener, como comentó Jean-Pierre, un retiro extraordinario nos va a ayudar a gestionar mejor los fondos y creo que va a ser positivo para los mercados. Si bien comentaron o hicieron la pregunta de ser un año preelectoral, no me preocupa de sobremanera en este momento. El portafolio está 50% invertido en el exterior, 50% local, y el nivel de tasas es positivo, por lo tanto creo que vamos a ver un buen año en 5 segundos, Jean-Pierre, para no robarle a... No, no, muy, muy de acuerdo. Creo que hay condiciones, hay precondiciones, digamos, que nos pueden llevar a que los rendimientos de los fondos estén muy cerca de los rendimientos históricos. Yo esperaría entre 5 y 8%, sin, digamos, accidentes de mercado que pueden suceder, ¿no? Un escalamiento gigante del Trump contra China o algo particular de Perú puede suceder, pero a excepción de esos eventos que uno no puede predecir, más que tratar de estar atento. Creo que tendremos buenos rendimientos para el siguiente año. Perfecto. Sin más, entonces, Luis, muchísimas gracias. Te deseamos una feliz fiesta. Sé que vas a estar de repente por acá, por Perú. Espero que la pases muy bien. Y a todos los que nos acompañaron hoy día, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por la confianza que tienen en Integra. Y les deseamos unas felices fiestas a todos. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.